Hola, yo soy María Alejo, soy investigadora postdoctoral del Instituto Universitario de Investigación en Arqueología Ibérica de la Universidad de Jaén. Y bueno, ante todo, pues dar las gracias a los organizadores del Congreso y al organizador del simposio por haber contado conmigo para esta ponencia, que no es otra cosa que una experiencia en el ámbito docente que tuve durante mi etapa predoctoral y que he denominado Comprender para mostrar casos prácticos sobre arqueología en un aula de la Universidad de Jaén, en concreto en la carrera de turismo. Bueno, al principio pues os voy a hablar un poco de mi trayectoria para que me conozcáis un poco, también de la asignatura que impartí, en donde tuve pues que lidiar entre lo que es educación patrimonial y turismo. Y bueno, he seleccionado una serie de actividades que realicé con los alumnos, tanto dentro del aula como fuera del aula. Bueno, mi trayectoria pues ha estado ligada siempre a la Universidad de Jaén. Soy licenciada en Historia del Arte, hice un máster en Turismo, Arqueología y Naturaleza y en 2019 leí la tesis doctoral en Arqueología. Mi trayectoria siempre ha ido ligada también o ha estado matizada con ámbitos de gestión y de transferencia. Durante la carrera pues tuve la suerte de tener dos asignaturas relacionadas con ello, gestión del patrimonio artístico y gestión del patrimonio arqueológico. Y luego, en mi primer trabajo de investigación, me embarqué en el ámbito de la transferencia social del conocimiento, realizando mi TFM sobre ello. Y algo que luego posteriormente he profundizado en mi tesis doctoral y un apartado de la tesis versa sobre arqueología social, arqueología pública, que es actualmente la línea de investigación postdoctoral que estoy desarrollando. En lo que respecta a la docencia, pues he hecho una pequeña prospección a nivel nacional para saber cuántas asignaturas relacionadas con el patrimonio hay en las carreras de turismo en las diferentes universidades españolas. No llegan, las máximas son dos asignaturas, la mayoría tiene solamente una asignatura. En el caso de la Universidad de Jaén, son dos asignaturas que hablan sobre patrimonio. Por una parte, Patrimonio Cultural 1, que habla sobre patrimonio artístico, y Patrimonio Cultural 2, que es el patrimonio arqueológico y que fue la asignatura que yo impartí. Por lo tanto, estas dos asignaturas se configuran como fundamentales e imprescindibles para los futuros intérpretes del patrimonio y para enseñar el patrimonio y no solamente quedarse en lo que es el turismo de fotografía. Así pues, en las clases siempre he intentado llevar un equilibrio entre lo que es la arqueología y lo que es el turismo de masa, el turismo de foto. Entonces muchas veces ese equilibrio era muy difícil conseguirlo. Si es verdad que la arqueología, como en el ámbito docente, tiene un plus añadido, y es porque tiene un carácter transversal, porque la arqueología no solamente se trata de una ciencia histórica que solamente trata acontecimientos, sino en ella convergen muchísimas ciencias transversales, muchísimas ciencias como son la biología, la zoología, la geología, y por sí pues tiene ese carácter añadido y un carácter además motivador para el alumnado, porque posiblemente vinculado a a la industria cinematográfica y a todo lo que se ha generado en torno a la arqueología, de la búsqueda de tesoros y tal, pero de por sí la arqueología tiene ese carácter que atrae al público. Entonces, en las clases que he impartido, casi siempre pues he intentado tratar conceptos referentes a arqueología pública, que es el trabajo con la ciudadanía para generar conciencia, una conciencia patrimonial, una educación patrimonial frente al turismo, es decir, realmente mostrar por qué se llega a esa interpretación, qué es lo que hay detrás y eso que la gente no ve y que realmente es lo más complejo y lo más bello de toda esta historia. Es decir, la asignatura se ha formado en torno a reflexiones, no en torno a respuestas, sino en torno a preguntas que incluso no ha habido respuestas. Para ello, pues he planteado una serie de actividades en el aula. Dentro del aula, pues para mostrar esta complejidad entre el matrimonio de la arqueología y del turismo, creé un cluedo patrimonial y luego lo saqué al alumnado, saqué de la importancia del objeto que ellos le daban al objeto y le empezamos a dar importancia al contexto a través de la creación de una vitrina. Y luego fuera del aula,
estudiamos o profundizamos sobre la interpretación y la adaptación del discurso, no solamente una adaptación del discurso a nivel verbal, sino también dependiendo de la circunstancia y de la situación en la que nos encontremos. Para ello, pues nos fuimos al Museo Provincial de Jaén y al sitio arqueológico de Puente Tablas, que es un oppidum situado a 4 kilómetros de la capital. Pues como digo, el crudo patrimonial realmente sirvió para comprender la complejidad de la realidad arqueológica. Es decir, yo saqué 7 casos reales de Andalucía en los que se había empezado una obra, se habían encontrado unos restos y se paralizaba la obra. Entonces había una serie de soluciones en las que, pues bien, se continuaba la obra o bien se paralizaba la obra y se ponía en valor o otro espacio pues para otras soluciones posibles. La importancia de esta práctica radica en mostrar o en intentar buscar un consenso entre los diferentes personajes que actúan o que son los protagonistas de estas situaciones. Al igual que en el Cluedo se reparten una serie de personajes, en esta práctica también se repartieron varios personajes. Se repartió el personaje del ayuntamiento, del arqueólogo, del sector de la construcción, de asociaciones culturales, de administración autonómica, el promotor de la obra, gente de la calle, cada una con sus particularidades y con su información adicional. El ayuntamiento que se estaba en bancarrota, el sector de la construcción que hacía 3 años que no encontraba trabajo y que ahora se vuelve a quedar en paro. La gente de la calle que dice pues que esto es un vertedero porque se ha paralizado la obra y entonces no puede ser así. Las asociaciones culturales que no se puede tapar porque es la cultura. El arqueólogo que además tiene que proponer un proyecto de investigación, además tiene material adicional en donde se presentaba una serie de mapas en donde se mostraban diferentes asentamientos de épocas diferentes y tenía que justificar el porqué de la intervención y tal. Entonces, tenían que llegar a un consenso todos ellos. Y realmente hubo soluciones utópicas, porque no deja de ser una práctica, pero sí es verdad que se dieron conceptos muy interesantes como es arqueología de urgencia o centro de interpretación, musealizar la zona, transportar los hallazgos o una integración incluso de los restos arqueológicos en la propia obra de la ciudad. Sí, una serie de conceptos que realmente pues abrieron un debate en clase, especialmente pues cómo se había llegado a ese consenso. La práctica terminaba con la comparación, una comparación de contraste entre la solución que ellos le habían dado y la solución real que se había realizado en ese caso concreto. Así pues, luego también se abría otro debate sobre cómo una solución que a lo mejor ellos no habían pensado, pues se había llevado a cabo. Entonces, era una forma de reflexionar acerca de estas situaciones reales que se generan entre la arqueología y la administración y cómo no es, y el hecho de que no es tan sencillo llegar a un acuerdo y musealizar un sitio tan fácilmente. Lo que respecta a la práctica de la vitrina, pues se le dio una serie de objetos que ellos tenían que elegir y elaborar un discurso, es decir, darle un contexto, un sentido. Un discurso obviamente atendiendo a una serie de indicaciones, pues una finalidad, a la hora de estructurar los conceptos que eligieran aquellos objetos que fueran más significativos, relacionados con el tema, con un lema atrayente. A qué público iba dirigido, en ese sentido, pues aquí se introducía también el factor del público, la altura de los diferentes, o sea, qué el tamaño querían que tuviera la vitrina. Hubo gente que incluso también introdujo dentro de la vitrina humidificadores para control de la temperatura, para darle importancia que se habían escogido una moneda o habían escogido algo que fuera un material más delicado. Y bueno, estos son algunos de los ejemplos, también un poco utópicos, que dibujó el alumno, pero sí es verdad pues que pensaban también en otros materiales fuera de esos objetos arqueológicos, como son los carteles, como son las explicaciones, y más o menos pues construyeron un discurso. Un discurso que se lo juego posteriormente en las prácticas realizadas fuera del aula, pues tuvieron ellos que crear también a partir de una serie de premisas y una serie de objetos. En el caso del Museo Provincial en la práctica,
se dividió en dos. Por una parte estuvimos en el Museo Provincial de Jaén, que consta con una gran colección arqueológica desde la prehistoria pues, hasta nuestros días. Y luego estuvimos en el recientemente abierto Museo Ibero de Jaén, en el que pues ellos tuvieron que actuar como público y estuvieron evaluando y analizando las técnicas interpretativas que la guía de la exposición pues le estaba mostrando. En el caso del Museo Provincial, que es el caso que nos atañe aquí, se le repartieron una serie de temáticas a desarrollar con una serie obviamente, de preguntas, en donde ellos pues tenían que elaborar el discurso, si bien era de la prehistoria o como estamos en tierra íbera, pues varios aspectos de la cultura ibérica, pues es el héroe, son los ritos, la mujer, el mundo de la muerte. Y ellos pues a través de los paneles interpretativos, a través también pues de los trabajadores del museo, de la directora que también estuvo muy presente en estas prácticas y también pues del docente en mi caso, pues realizaron un discurso acorde con las preguntas que se le daban. Sin embargo, se introdujo un nuevo ingrediente durante la práctica y era el tipo de público al que debían de dirigirse. Es decir, ellos ya tenían marcado correctamente y perfectamente su discurso y en el último momento se le introdujo el público al que tenían que referirse. Bien, podían ser escolares, adolescentes, extranjeros, familias, un grupo de la tercera edad o de síndrome de Down, es decir, diferentes realidades a las que adaptar su discurso, su lenguaje y la forma que tenían que para mostrar el discurso. Por ejemplo, aquellos que les tocó el grupo de extranjeros, pues tuvieron que pasar su explicación del español al inglés o al francés, que son las lenguas o los idiomas que tocan en turismo. En el caso del grupo de la tercera edad, que dice que estaban más interesados en la cultura de Jaén, en la gastronomía, pues tenían que añadir cosas a su discurso, en el sentido de unir con la gastronomía, pues no te pierdas en el bar de tal, o hay una oferta para visitar la catedral, tal, o sea, de enriquecer el discurso de alguna forma. Aquellos que le había tocado, pues gente con movilidad reducida, como es en el caso de síndrome de Down, que venían con sillas de ruedas, pues tuvieron que reestructurar la trayectoria, el recorrido de su discurso, pues preguntando al personal del museo si había rampas, mirando a ver si había ascensores, es decir, no solamente adaptar el discurso que ya tenían escrito, sino también adaptar todas las circunstancias que habían cambiado en un momento. Lo que respecta a la segunda práctica que se realizó en este caso en la zona arqueológica de Puente Tablas, pues era completamente diferente, porque era un sitio abierto. También se dividió en grupos, se repartieron los elementos patrimoniales que ellos debían de desarrollar y de crear ese discurso en torno a ese elemento patrimonial, y con la única información con la que contaban eran con la información que se encontraba en el centro de interpretación del trabajador del museo, los paneles interpretativos y la aplicación del sitio arqueológico, que se la descargaron el día de antes, y no se le podía preguntar nada a la profesora en este caso. Yo repartí una serie de comodines, que son el que ven en pantalla, que es el símbolo de este sitio arqueológico, y se lo repartí a cada grupo en el caso de que quisieran preguntar algo al profesor. Gastaban el comodín y el profesor le daba la respuesta. Claro está que este comodín se puede utilizar bien para la elaboración del discurso o bien para contestar a las preguntas que posteriormente el resto de la clase le haría a ellos. Aquí no había ningún problema acerca de qué tipo de público se iban a enfrentar. Aquí lo que se evaluaba realmente era la calidad y la calidad del discurso y de si habían sido capaces de exprimir al máximo la documentación que había y de buscar aquello pues que había quedado un poco más colgado. Entonces, ellos elaboraron el discurso, algunos no gastaron ni siquiera el comodín y al final de la mañana ellos lo que hicieron pues, fue exponer su discurso al resto de la clase, pues si era la muralla o era la Puerta del Sol, que es un santuario, o bien el urbanismo, o bien el palacio, y el resto de la clase
preguntaba, hacía algunas preguntas, algunos capciosas, otros no, sobre pues lo que habían dicho. Y luego esto se evaluaba a través de una aplicación que es la plataforma Quizizz, en la que yo previamente había elaborado una serie de preguntas sobre cada uno de los sitios en concreto, pues para realmente ver si habían tocado esos temas que eran imprescindibles en su discurso o no. Y bueno, realmente esto es la experiencia que yo quería traer aquí a este congreso virtual. Y bueno, deciros que realmente ha sido bastante enriquecedor, tanto por la parte del alumnado como por mi parte, porque he podido introducirme más en el mundo del turismo y en el mundo de la educación patrimonial. Y por la parte del alumnado, porque ellos han llegado incluso a decirme que han empezado a valorar el patrimonio de Jaén a través de, o a partir de esta asignatura, y algunos de ellos pues están trabajando en centros de interpretación, otros son guías turísticos en una empresa de aquí de Jaén. Y básicamente lo que yo pretendía con esta asignatura y con esta ponencia pues es que tengamos más, o hagamos más hincapié en las cosas pequeñas, en las cosas aquellas que no se ven, que son invisibles al público, pero que realmente son las que sostienen las cosas grandes, y como también en el ámbito educacional. Así que bueno, pues muchísimas gracias por vuestra atención y quedo abierta a cualquier pregunta que haya.